20 de mayo de 1902. Desciende la bandera estadounidense y se iza en el Palacio de los Capitanes Generales y en el Castillo del Morro la bandera cubana. Nacía la República de Cuba. 20 de mayo de 2023. Son ya 121 años de historia independiente. Una historia joven. Un país que todavía no ha madurado como nación independiente. Quizás eso explique por qué hay una siempre lectura apurada del pasado y convenientemente hecha desde el presente, cosa que se acentuó con la Revolución Cubana a partir de 1959, en que toda la historia fue leída al revés. En Cuba, cuando se estudiaba la historia de Cuba, se estudiaba exclusivamente hasta la independencia. O sea, la época mía, que se estudiaba historia de Cuba, se paraba en la independencia. Con el castrismo se enfatiza de la independencia a la revolución y con una visión distinta de lo que debía ser Cuba o lo que fue Cuba. Esa es la labor desde el punto de vista intelectual de las revoluciones y de los marxistas. Crear una historia que explique la revolución, que explique el comunismo, que lleve a los cubanos a creer que la única salida era la salida del marxismo. Y puesto que es necesario que el nombre de nuestro partido diga no lo que fuimos ayer, sino lo que somos hoy y lo que seremos mañana. Es una pieza fundamental de todo régimen totalitario, adoctrinar a las nuevas generaciones en la historiografía oficial del régimen totalitario. Y todos tienen su historia oficial, todos. La historia nacional que se enseña hoy en Cuba y que se enseña hace ya muchos años, muchas décadas en Cuba, es simplemente la historia de Cuba vista por Fidel Castro. Es la perspectiva personal de Fidel Castro de cómo se debe enseñar la historia de Cuba. No es nada más que eso. ¿Cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones? Debemos decir que sean como el Che. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Todo tiene un matiz político, todo tiene un entramado político, todo tiene un hilo conductor que va hasta la política. Después tú llegas a los libros esto de preescolar, de primer grado, donde el niño empieza a leer, donde el niño empieza a escribir, y ahí viene todo el problema. Todo el problema, ¿por qué? Porque todo también tiene que ver con la política. Se exalta la figura de los héroes de la revolución, se exalta la figura familiar, pero unido, por ejemplo, a la defensa del país, unido al uso de las armas. Es un contenido que va implícito y cuando va creciendo pues se va volviendo peor. En Cuba es un sistema que está regido por el Partido Comunista, la educación está regida por el Partido Comunista. En mi caso, por ejemplo, estudié magisterio porque me gustaba, porque en mi familia hay una tradición larga de personas que estuvieron en el magisterio, pero cuando tú llegas al magisterio y tú ves lo que quieren que tú haces, entonces es cuando después de incluso haber estudiado una licenciatura, tú dices, hasta aquí llegué. Si este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Desde su llegada al poder, el régimen castrista apeló al antiimperialismo regional y a un nacionalismo de barricada. El régimen castrista, como todos los regímenes totalitarios, utiliza la historia para sus propósitos. Así vemos que el castrismo ha hecho de la historia de Cuba un relato teleológico donde conectan las luchas por la independencia del siglo XIX con la revolución de Fidel Castro, como si hubiera sido un solo proceso. A José Martí, que Fidel Castro se apoderó de él y lo convirtió en el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, le adjudican, o sea, lo utilizan como coartada para justificar la existencia de un partido único, basándose en que Martí creó el Partido Revolucionario Cubano
para la preparación de la guerra de independencia, pero era solo para eso, para organizar la guerra. En la República, claro que iban a haber más partidos. Es inconcebible que Martí, que era un hombre de ideas liberales, se le hubiera ocurrido una república con un partido único. El relato castrista de la República es como si todo hubiera sido una sucesión de gobiernos corruptos, tiránicos, sometidos a Estados Unidos, hasta que llegó la revolución de 1959. 4 generaciones de cubanos han crecido bajo un sistema que ha reescrito a su conveniencia la historia patria. Quienes tienen por estos días menos de 70 años y se han educado en Cuba han sido víctimas del adoctrinamiento del régimen. La memoria más reciente, la que se estableció el régimen hace 64 años y ha perdurado, ha sido totalmente tergiversada o, lo que es peor, oculta. Y el trabajo que está realizando el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo es un compromiso abierto, claro y muy directo de la confrontación que un amplio sector del pueblo cubano ha protagonizado contra el régimen totalitario desde enero del año 59 hasta el momento en que caiga la dictadura. Considero que es fundamental, básico, recoger estas historias de cualquier forma de lucha, de cualquier forma de confrontación, sin excluir ninguna. Los próximos 3 días serán días de combate, de exaltación patriótica, de llamado a la lucha. El totalitarismo castrista ha impuesto durante décadas un esquema de pensamiento y un odio visceral contra todo lo que no esté en consonancia con el dogma oficialista. El rescatar la memoria histórica es pieza clave, según los historiadores, para la Cuba del futuro. Una labor por realizarse todavía, la de reexplicar la historia de Cuba, explicársela a estas nuevas generaciones que no saben qué pasó y cómo pasó. Por lo tanto, la historia va a ser importante. Y se puede formar de nuevo una generación que sea responsable, que respete la historia de Cuba y que quiera una nueva Cuba distinta a la que es hoy en día. Y afortunadamente vamos madurando como país y como nación. Hay historiadores serios, no importa en la acera en la que se encuentren, que están haciendo una reevaluación del pasado. Eso está pasando dentro y fuera de Cuba, por gente que piensa bien el pasado y que piensa bien el presente, justamente para tener eso que hace falta, un mejor presente y un mejor futuro. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.